Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí en esta mañana poder compartir con ustedes la meditación de la palabra de Dios. En esta semana el tema es, si no me equivoqué al leer en el rol de capilla, el tema es el ministro y su carácter, ¿verdad? El ministro y su carácter, de eso estaremos meditando en esta semana. Y yo quiero compartir inmediatamente con usted el título de la meditación. Hemos titulado la meditación de esta mañana, Integridad, la marca de un ciudadano del reino. Integridad, la marca de un ciudadano del reino. Porque no voy a hablar solamente a hermanos que se están capacitando, a maestros, a pastores. Voy a hablar a todos los que somos ciudadanos del reino de Dios. Y una de las cosas que se nos pide es entonces que trabajemos en nuestro carácter, como ya leímos en Efesios. Déjenme dar lectura al texto desde el cual estaremos meditando entonces. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es el Salmo número 15. Y el Salmo número 15 empieza con una pregunta. Jehová, es David preguntándole al Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En el contexto del Antiguo Testamento, solamente hay una manera de contestar estas preguntas. ¿Quién servirá? ¿Quién habitará en el tabernáculo? Un descendiente de Aarón, sacerdote o levita. Solamente ellos. Todos los demás no pueden entrar al tabernáculo. Y cuando está el templo, no pueden entrar al templo. Así que la respuesta es solamente esa. Ellos. Sin embargo, de los versículos 2 al 5, David responde su pregunta y no hace mención de esto. Más bien él menciona no a una persona por su linaje, no a una persona por su conocimiento, no a una persona por su entendimiento, por su servicio, por su encargo, sino menciona características que tiene la persona que habitará, que entrará. El tabernáculo y el monte santo es el símbolo de la presencia de Dios. Entonces la pregunta de David podríamos decirla a nosotros: Señor, ¿quién andará en tu presencia? Y entonces la respuesta se actualiza para nosotros y vemos que estar en la presencia de Dios, vivir en esa comunión con Él, no tiene que ver con nuestro conocimiento teológico. No es el que ha leído en los últimos, ¿qué mes estamos? Agosto es el mes 8. No es el que ha leído 16 libros de enero para acá porque lee de a 2 por mes. No es ese el que está en la presencia de Dios. No es el que ha ganado más almas. No es el que ha estado sirviendo en campo. No es nada de estas cosas que uno pensaría que nos califican para decir que somos aceptables delante de Dios. La respuesta de David es el carácter de la persona. Ahora déjeme hacer una aclaración. No estoy diciendo que usted y yo entramos o ganamos el derecho de estar en la presencia de Dios por el carácter que tenemos. Es al revés. Estar en la presencia de Dios transforma nuestro carácter. Pero tu carácter es evidencia de si estás o no en la presencia de Dios. Es el punto. Es tu carácter. Es mi carácter. La manera en que yo vivo. Lo que va a ser evidente si yo estoy viviendo en esa comunión con Dios. Así es que vamos a las enseñanzas entonces. Un ciudadano del reino que vive en integridad, porque así se llama la meditación, integridad, la marca de un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino que vive en integridad, esa es la primera característica de su carácter. Habla con la verdad de un ciudadano del reino. El texto en el versículo 2 dice: el que anda en integridad, es la respuesta de David, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. El que habla.
Ahora, una de las características del Salmo es que está integrado por unos paralelismos y que va a poner al mismo tiempo acciones y pensamientos o intenciones. Yo me voy a concentrar ahorita en los pensamientos. Al rato vamos a hablar de las acciones. Entonces, y habla verdad en su corazón. Se trata de la experiencia de un cambio interno que se expresa al exterior con verdad. Con verdad en los pensamientos y con verdad en las palabras. Y eso es integridad. Cuando mi hablar coincide con lo que pienso, y después cuando mi actuar coincide con mi hablar, y mi hablar coincide con mi pensamiento. Y entonces estaré siendo íntegro. Pero ahorita nos vamos a centrar en el hablar, el que habla con la verdad. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante que tú y yo cuidemos nuestras palabras. No en el sentido, cuidar nuestras palabras de abstenernos y estar, que no diga ninguna mala palabra, que no diga ninguna mala palabra. Porque aquí me van a escuchar los hermanos, cuando esté solo sí digo malas palabras. No, cuidar mi habla quiere decir yo estar vigilante, que todo lo que yo diga refleje mi experiencia con Dios, mi encuentro con el Señor, mi intimidad con Él. David dice en el versículo 3 que que habla verdad no hace mal a su prójimo. Y en el versículo 5 va a decir cómo actúa un justo. No dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No sirve de nada, hermanos, proclamar nuestra relación con Dios. No sirve de nada proclamar nuestra búsqueda de Dios con palabras si después esas mismas palabras nos atrapan en la trampa de la deshonestidad, de la mentira, del chisme, de la queja. Mis palabras reflejan mi integridad. Para David está claro, una persona que vive en integridad atesora en su corazón la sinceridad, la verdad, y sus pensamientos son solamente aquellos que reflejan también esta verdad. Pablo lo dijo de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando tú llenas tus pensamientos de esta calidad de cosas, tus palabras son verdad. ¿Con qué facilidad, muchachos, mentimos para librarnos de un problema? ¿Con qué facilidad inventamos una historia para no sufrir las consecuencias de nuestros errores? ¿Con qué facilidad decimos algo que no es cierto para salirnos con la nuestra? Cuando estamos haciendo eso, hermanos, estamos faltando a la verdad y por consecuencia estamos evidenciando qué es lo que hay en nuestro corazón. Más al rato vamos a ver cómo alguien que vive en esa integridad lleva a las últimas consecuencias su integridad. Lo vamos a ver en un momento más. Inmediatamente David en el versículo 3 nos dice que esa persona que habla verdad en su corazón no calumnia con su lengua y no dice mentiras. Así dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Una persona íntegra es así, solamente hablará la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. No usará palabras para maldecir a una persona, o como le decimos nosotros, para echarle tierra a alguien. Dice, no, yo no los maldigo, yo nomás les echo tierra. Una persona que habla con verdad no hace eso. Para David, hablar con verdad va más allá todavía. No solo no habla mentiras o calumnias, ni ofende, pero tampoco permite siquiera que alguien hable mal de otro en su presencia. Esto es hablar con verdad. Usted dice, no, yo no digo nada, yo no hablo de las personas. Pero ¿cómo le gusta escuchar? Hablar con verdad
es ni siquiera permitir que alguien hable mal de alguien en mi presencia. A mí me causó mucha impresión. Estaba yo en Estados Unidos y había dos muchachos ahí, eran americanos. Se pelearon una vez en el trabajo así, pero horrible, horrible, horrible. Una cosa horrible. Por nada los corrían del trabajo, ¿no? Y era sabido, eran enemigos irreconciliables. Pero un día había otro muchacho, estaba hablando con Michael, se llamaba uno, Sean se llamaba el otro. Entonces uno de ellos estaba hablando con Sean y le empezó a hablar mal de Michael. Sean y Michael eran los que eran enemigos. Y dijo Sean: no quiero oír más. Y no tienes derecho a hablar así de Michael, porque no está presente. Oye, era su enemigo, o sea, no se llevaban. En serio, no se llevaban. Si hubiera sido tú, hubiera sido yo, aprovechábamos, ¿no? Dime más cosas. Pero él dijo: no puedes hablar así de él. No está aquí. No te lo permito. A mí eso me impactó. Yo nunca lo había visto. En mi cultura no es así, ¿no? Como mexicanos no es así. Pero él entendía de otra manera. Entonces ni siquiera permite que otro hable mal de otro en su presencia. Tú puedes decir: yo no digo nada contra nadie. Pero escucha si estás presente y permites que otros hablen mal de alguien. Una persona que se conduce con integridad no permite que se hable mal de nadie en su presencia. Y él habla siempre con la verdad de un ciudadano del reino. Se trata de carácter. Segunda enseñanza. Un ciudadano del reino que vive en integridad actúa con la justicia de un ciudadano del reino. Es lo que dice el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Y hace justicia. Se trata de la manifestación práctica de eso que creemos y de eso que hablamos. Actuar con justicia es eso. Es la manifestación práctica de lo que yo creo y de lo que yo digo. Yo soy hijo de Dios. ¿Consecuencia? Me porto como hijo de Dios. Es que, hermanos, yo he aprendido a amar a todos. ¿Consecuencia? Amo a todos. El Señor me ha enseñado a perdonar. ¿Consecuencia? Perdono a todos. El Señor me ha enseñado que debo ser justo en mis tratos. ¿Consecuencia? Soy justo en mis tratos. Así es que el que anda en integridad y practica y practica justicia, es alguien que es íntegro, porque manifiesta externamente lo que cree y lo que habla. Actuar con justicia es el resultado más lógico y razonable de hablar con verdad en el corazón. O sea, si yo hablo verdad en mi corazón, lo más lógico y más razonable es que en mis tratos yo sea una persona justa. Porque hablo verdad. Nos va a dar ejemplos David. Y va a decir en el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ese es el que actúa con justicia. Necesitamos aprender a ser justos en nuestros tratos, hermanos, porque es un asunto de nuestro carácter. La manera en que tratamos a los demás es la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. No solamente nuestras palabras, pero nuestras acciones hablan de quiénes somos. Por eso el Señor dice a través de Pablo, ¿no? El que robaba, no robe más. No se mientan unos a otros, sino hablen verdad. No traigan el resentimiento en su corazón, sino perdónense. Ayúdense. Acompáñense. Eso es actuar con justicia. Y tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Los ejemplos que nos pone el salmista nos habla de una persona que es justa en sus tratos, en sus trabajos y en sus negocios. El ejemplo que pone es de un prestamista que es honesto y justo. Dice el que su dinero no dio a usura. ¿Qué es dar a usura? Es cuando alguien te pide prestado 50 pesos y sí, pero cuando me pagues me tienes que pagar 90.
Entonces, esa es la usura. ¿Sí? No está diciendo que está mal prestar dinero y cobrar algún interés. Él no está diciendo eso. Lo que está mal es cobrar de más. Eso es lo que está mal. No dio usura. Pero todo esto abarca toda actividad. Actuar con justicia es no copiar en las clases. Es no entregar trabajos de otros por tuyos. Es no decirle, oye, ¿qué viene en el examen? Porque tú no estuviste en el examen. Actuar con justicia es aceptar. No estudié, voy a reprobar. Pero no busco el subterfugio. No busco la manera. Actuar con justicia es eso. Acepto las consecuencias de lo que yo hice. Pero no invento historias para librarme. Actuar con justicia es precisamente eso. Actuar con justicia es no echar culpas a alguien. No es escudarte en otros. Es actuar con justicia. Actuar con justicia tiene que ver con hacer lo que debe ser hecho. David dice que el íntegro es una persona que persigue la justicia en todo tiempo, incluso a favor de otros. Incluso a favor de otros. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Este es el asunto de un testigo. Le llaman y le dice, tienes que atestiguar que esta persona hizo esto. Si tú lo dices, te pago tanto. Pero él sabe que es inocente. Y entonces dice, no. Actuar con justicia no es tapar los pecados de tu amigo. Actuar con justicia es decir lo que fue, lo que pasó, punto. ¿Se acuerdan? Tenemos que ser, si somos amigos, decimos las cosas como son. Si nos tapamos unos a otros, no somos amigos, somos cómplices. Y eso no es actuar con justicia. Tercera enseñanza, un ciudadano del reino que vive en integridad, lleva su integridad al límite como ciudadano del reino. Miren cómo dice el versículo 4. El versículo 4 dice así, en la última parte. Leo todo el versículo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Llevará nuestra integridad al límite como ciudadanos del reino es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Por un lado, y eso es un asunto contracultural, porque tú tienes que plantarte firme contra el mundo que aborrece a Dios y entonces también tú manifestarte de esa manera, aborrecer al mundo, pero amar a los que temen a Dios. Pero no solamente eso, a mí me llama la atención la última parte del verso. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Se trata de vivir en integridad sin importar la circunstancia. Este versículo 4 podemos dividirlo en dos partes. La primera nos habla de una persona que está comprometida con aquello que es la voluntad de Dios y por lo tanto no va a vacilar en ninguna manera a transigir con el pecado, así sea el de otras personas. Pero al mismo tiempo está comprometido con alentar a los que hacen el bien. Dicho de otra manera, no se deja llevar por la multitud para formarse una opinión. Para un cristiano con una integridad a toda prueba, su convicción se forma de lo que Dios dice que es correcto. Y no está dispuesto a transigir al respecto. Y así, por muy tu amigo que sea, si lo que él está haciendo no es correcto, tú eres capaz de decirle, no es correcto. Pero la segunda parte nos habla de una persona que debido a su integridad, a la verdad y a la justicia con la que está comprometido, está dispuesto a sostener sus dichos. Porque a veces decimos algo y cuando somos confrontados en eso que decimos, inmediatamente, pero yo no lo dije así. Es que yo no quise decir eso. Es que usted no me entendió. Eso no es ser íntegro.
Ser íntegro es aceptar que dije lo que dije. Y si me equivoqué, y si fue un error, y si es un pecado, lo admito. Lo admito. El ejemplo que voy a decir era del punto pasado, pero cuando llegas tarde al salón, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Que yo sepa, a menos que algún maestro me corrija, creo que nadie ha dicho que porque se levantó tarde, que porque se desveló, se levantó tarde y por eso llegó tarde. Todos tenemos una historia por qué llegamos tarde. Había un bloqueo, estaba allí el tráfico, ¿sí? ¿Sí? Todos tenemos una historia. Eso no es actuar con justicia. Ahora, llevar al límite nuestra integridad, ahora, tiene que ver con aceptar las consecuencias de lo que nosotros hemos dicho o hecho, sin tratar simplemente de evitarlas. Sí, hermano, yo fui. Perdóneme usted. Pero no somos así. Le damos tantas vueltas a las cosas para escaparnos. El ejemplo que pone David aquí es una persona que dijo algo, se comprometió a algo, pero después se dio cuenta que era en su perjuicio. Pero aún así, lo cumplió. Por ejemplo, Josué y el pueblo, cuando les dijo a los gabaonitas, los vamos a perdonar, ustedes viven tan lejos, está bien, no se preocupen. Pero cuando se dan cuenta que se equivocaron, ¿qué hace Josué? Dice Josué, se los juramos por Dios. Hay que respetar. Otro insensato, más todavía. Josué no fue insensato. Bueno, sí un poco, pero mucho más insensato. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jefté? Si Dios me da la victoria, la primera persona que salga a felicitarme por la victoria, lo sacrificaré. O sea, eso es totalmente una equivocación, es una inconsciencia y hasta es un pecado. Pero cuando él regresa y sale su hija, ¿qué hace Jefté? Dice, pues hija, ni modo, eso prometí y lo tengo que hacer. ¿Se imagina? Usted y yo digamos, no, me equivoqué, eso no es bíblico, no está en la Biblia, no, Dios no se va. Buscaríamos manera de zafarnos de eso. Pero dice David, que el que vive en integridad es una persona que no se desdice de sus dichos. Los lleva hasta la última consecuencia, aunque le cause perjuicio. Para él no está en juego su comodidad o sus beneficios, sino algo mucho más elevado, su propia integridad, su honor y el nombre de Dios. Finalmente, hermanos, un ciudadano del reino que vive en integridad, experimenta la seguridad de un ciudadano del reino. Termina el versículo 5 diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, a mí se me hace interesante cómo termina David el Salmo. Porque el Salmo no comienza, ¿quién no se resbalará? No comienza diciendo eso, ¿te acuerdan? Comienza diciendo, ¿quién habitará en el tabernáculo? Y él empieza a dar esas características y cierra su Salmo diciendo, el que hace estas cosas no resbalará. ¿Qué tiene que ver resbalar con habitar? Me parece que lo que está diciendo David es que cuando tú y yo vivimos en integridad, vivimos libres de todo temor. La persona que es íntegra y dice la verdad, la persona que no se oculta, la persona que acepta sus errores, la persona que se mantiene en sus dichos, no anda temiendo que alguien lo descubra. No anda temiendo que alguien se entere. No anda temiendo que alguien lo vea. No trae cosas en el armario que tenga miedo que nadie vea. Porque es íntegro. Es íntegro. Va y lo dice abiertamente. Lo confiesa con quien lo tiene que hacer. Y vive en libertad.
La integridad que el Señor demanda de nosotros y el carácter que Él quiere formar en nosotros, hermanos, es precisamente para eso, para que tú y yo seamos personas libres de temor, de preocupación, de angustia, que no vivamos pensando, ¿por qué me dijo eso? ¿Será que ya se enteró? ¿Por qué me mira así? Creo que ya sabe algo. ¿No dice eso Proverbios? ¿Huye el impío sin que nadie lo persiga? Y así andas, así ando a veces. ¿Por qué? Porque no soy íntegro. Pero el que anda en integridad vive libre. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú estés pleno, contento, feliz. Pero ¿sabes qué necesitas? ¿Y qué necesito yo? Permitirle al Señor que transforme nuestro carácter y que podamos comprometernos con la integridad. Dejar al Señor que Él trabaje con nosotros para que podamos vivir sin miedo. Aquel que vive en integridad no quiere decir que viva libre de conflictos, o libre de tentaciones, o libre del pecado. No, pero vive en la seguridad de que Dios es el fundamento de su vida. Está comprometido con su Señor que lo ha salvado. Y está comprometido con expresar la naturaleza de ese Salvador suyo. Y entonces vive libre, pleno. Íntegros, de una sola pieza. Es el tipo de ciudadanos del reino que Dios reclama y que el mundo necesita. Es el tipo de servidores que Dios reclama y que el mundo necesita. Por eso, hablemos con verdad, actuemos con justicia y seamos íntegros más allá de todo límite. Y vivamos con la seguridad de quien no tiene nada que esconder y nada que temer. Hermanos, seamos intachables, puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual brillamos como estrellas en el firmamento. Señor, ayúdanos a caminar en integridad. Queremos estar en tu presencia. Tu presencia en nuestra vida, Señor, debe hacer la diferencia. Pero queremos que tú nos ayudes a nosotros a rendir ante ti lo que tengamos que hacer para que en nosotros se manifieste el carácter de Cristo. Bendito seas, Señor. Danos esta gracia de ser íntegros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.